Y continúa la formalización de los 10 detenidos que están vinculados a la banda criminal El Tren de Aragua, que operaba en Concepción. Se indaga, de hecho, su vínculo con uno de los prófugos en el caso por el crimen del suboficial mayor Daniel Palma. Max Frick nos va a contar más antecedentes. Max, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Humberto, Pati? Muy buenas tardes. Sí, durante esta jornada se retomó además la audiencia de formalización de cargos en contra de estos 10 sujetos que fueron detenidos en esta investigación que llevó a cabo la PDI junto al Ministerio Público, que determinó que había una célula, un brazo armado del Tren de Aragua operando en Concepción que realizaba delitos gravísimos como por ejemplo trata de personas con fines sexuales, porte y tenencia ilegal de armas y además tráfico de drogas. Bueno, estos sujetos finalmente en este segundo día de audiencia quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva, 9 de ellos, y un 10º detenido quedó con arresto domiciliario total. Como tú bien lo decías en la presentación de este móvil, lo cierto es que acá se conocieron antecedentes bastante reveladores. Por ejemplo, que Carlos Cortés, más conocido como Carlitos Nike, este sujeto que se mantiene prófugo por el crimen del suboficial mayor Daniel Palma Yáñez, habría sido parte de esta banda en Concepción. Hay que recordar que a él se le pierde un teléfono en un bus, el que es encontrado por una persona, y este antecedente es fundamental para dar con parte de la banda que fue detenido por el crimen del suboficial Palma. Bueno, él operaba en Concepción principalmente haciendo las labores de tráfico de drogas, quedó claro en algunas escuchas telefónicas en las cuales incluso tenía conversaciones con el líder de la organización, Felipe Lucho Franco, quienes se autodenominaban como integrantes del Tren de Aragua perteneciente a Perú. Ellos habrían llegado desde Perú a nuestro país para realizar distintas labores de crimen organizado, como se le ha denominado a estas organizaciones criminales que realizan distintos tipos de delitos. El más grave que realizaban estos sujetos claramente era traer mujeres extranjeras engañadas a nuestro país, a las cuales prácticamente mantenían en cautiverio, una suerte de esclavitud, para realizar comercio sexual. ¿Cómo lo hacían? Bueno, ellos les ponían lo que denominaban una multa de cerca de 1.300.000 pesos, cifra que evidentemente nunca podían juntar estas víctimas, y así las mantenían permanentemente en una casa que era arrendada por otros miembros de la organización para fines sexuales. Lo cierto es que se logra desbaratar a esta banda tras varios allanamientos en el Gran Concepción, más de 20 casas con orden de entrada y registro. Se detiene a estas personas, se incauta droga, se incautan armas y se logra desbaratar esta organización criminal, que no es la primera que se encuentra acá en Chile con respecto a el Tren de Aragua. Hay que recordar que ya se habían desarticulado algunas en el norte del país, principalmente en las regiones de Arica y Parinacota y también en la región de Tarapacá, en donde se daba cuenta de organizaciones que incluso tenían a miembros de sus bandas enterrados. ¿Por qué? Porque habían tenido discusiones en su interior, que es lo que se sospecha que pasó con Carlos Cortés. Por eso él habría huido de Concepción, y no solo ahí se estaría escondiendo de la policía, sino también se estaría escondiendo de la propia organización criminal. Vamos a escuchar declaraciones de la Policía de Investigaciones y también de la delegada presidencial en Concepción, Daniela Dresner, que dan más antecedentes acerca de la captura de esta peligrosa banda que no solamente se dedicaba al tráfico de drogas y al porte de armas, sino también al ejercicio ilegal de la prostitución, trayendo mujeres engañadas a nuestro país. Se incauta drogas, se incauta armas, munición, ¿cierto? Y obviamente detenemos a las personas blancas de interés. Esta estructura criminal, ¿cierto?, está organizada con funciones claras, ¿cierto?, para cumplir cada uno de los objetivos dentro de la organización criminal. También se dedicaba al tráfico de drogas y también el uso de armas de fuego. Y eso es importante también destacar, ¿cierto?, por cuanto podemos decir que la estructura, ¿cierto?, que estaba para cometer ciertos delitos, para tal efecto, podían, ¿cierto?, tener en su poder armas de fuego para amedrentar a sus personas, al cliente o hasta las víctimas. Eso no descartamos que sea así. Estos resultados, las investigaciones profundas que se han hecho en el marco del crimen organizado, nos han empezado a dar luces respecto de cuál era la amplitud del crimen organizado que teníamos en nuestro país. Y eso justamente ha generado los resultados que tenemos ahora. Efectivamente, hemos descubierto que hay presencia de personas del Tren de Aragua en esta organización que se desbarató. Y decir que como gobierno lo que hemos hecho y lo que hemos trabajado es justamente para desbaratar estas organizaciones.
Sí, la verdad que ha generado harto impacto hoy en la región del Biobío. Esta información, además, es una demostración de cómo se extiende el tren de Aragua en distintos lugares del país. Uno de los puntos que ha llamado la atención es que se han conocido más detalles, Max, de una mujer que tendría un rol ahí de líder en esto, especialmente por su vida de lujos, porque tenía muchas publicaciones en TikTok, como estamos viendo en este momento en imágenes, y que además habría sido como una suerte de gancho para lo que tiene que ver con las acusaciones de explotación sexual que hay en este caso. Efectivamente, ella se llama Mari Colmenares y era muy conocida en redes sociales, principalmente en TikTok, por sus videos en las cuales no solamente salía ostentando los lujos que lograban con el dinero ilícito de la recaudación, por ejemplo, de la trata de personas a través de la explotación sexual, sino también que posaba con algunas armas que pertenecerían a su pareja. Estamos hablando de Felipe Lucho Franco, que era el líder de esta agrupación criminal y quien incluso en algunas conversaciones telefónicas que fueron grabadas, él se autodenominaba como integrante del Tren de Aragua de Perú, que representaba al Tren de Aragua de Perú acá en nuestro país. Bueno, esta mujer fue muy popular porque tuvo gran cantidad de seguidores exhibiéndose en redes sociales sin ningún tapujo con estas armas que eran principalmente armas utilizadas para delitos violentos que se producían ahí en el Gran Concepción. Por eso llamó mucho la atención la participación de esta mujer, porque generalmente el Tren de Aragua es una organización criminal de bajo perfil, en donde sus integrantes incluso suelen vivir en rucos y lo que hacen es generar dinero para enviar a los países de origen de la organización criminal, como puede ser Venezuela o incluso este brazo armado que se había establecido en Perú y que tiene algunas células operando acá en nuestro país. Por eso llamaba la atención esta vida de lujos y de ostentación que hacía Mari Colmenares, que es una ciudadana de nacionalidad venezolana, y que hoy en la audiencia de control de detención quedó establecido que su participación era directamente en administrar esta casa que era arrendada a otros ciudadanos venezolanos que aparentemente habría tenido en su interior a estas mujeres que sufrían estos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual. Vamos a escuchar más declaraciones de este caso que es realmente impactante y que da cuenta de cómo funciona el crimen organizado en nuestro país. Dentro de estas 10 personas hay 8 que directamente están asociadas a la organización. Uno es el líder de nacionalidad colombiana, quien era el encargado de realizar el traslado de las mujeres hasta Concepción y realizar la explotación. Otras 2 personas son quienes facilitaban medios para efectos de la explotación sexual de mujeres. Otra, la pareja del principal imputado, quien también contribuía con tareas necesarias para efectos de realizar la explotación. Y el resto corresponde a brazos operativos, tanto en materia de trata de personas como en el tráfico de drogas que realizaban en todo el Gran Concepción. Hay una persona en esta causa que está con orientación pendiente que también lo está en esa causa. Sí. Él durante algún periodo fue brazo operativo y cosocio del principal investigado en la traída al menos de una mujer, además de ayudar en la venta de droga y en las tareas de la explotación sexual. Estamos hablando de Carlitos Knight. Efectivamente. Bueno, acá lo que sería importante aclarar, Pati, Humberto, y no sé qué les parece a ustedes, es efectivamente el Ministerio Público y la PDI, tal como lo dice el fiscal, que tenían identificado a este sujeto, Carlos Cortés, más conocido como Carlitos Knight, si es que lo tenían identificado antes de que ocurriera el delito del suboficial mayor Daniel Palma, porque eso sería sumamente grave, porque daría cuenta de un sujeto que ya era buscado por la policía, en este caso de una célula claramente organizada acá en Chile del Tren de Aragua que cometía delitos graves cuando probablemente puede haber tenido este entrevero con parte de la banda y por eso tuvo que huir de Concepción y asentarse acá en Chile, donde cometía otros delitos claramente. El ir a cobrar, por ejemplo, ese día estos arriendos a estas casas tomadas ahí en el centro de Santiago, lo que derivó en estos disparos injustificados y lamentablemente en el asesinato de, en esos momentos, el cabo Palma, que llegó en su motocicleta para ver esta denuncia de parte de vecinos. Son hechos gravísimos y que dan cuenta de delincuentes que se van movilizando por todo nuestro país. Probablemente ellos partieron en el norte porque por ahí cruzan los integrantes del Tren de Aragua y así se van movilizando y formando pequeños brazos operativos en distintos puntos del país. ¿Cómo fue que llegaron a Concepción? Eso tendrá que aclararlo en la investigación de la Fiscalía, pero en Concepción ya cometían delitos gravísimos y por eso se les formalizó por estos 3 hechos la trata de personas con fines de explotación sexual,
el porte y tenencia ilegal de armas y además tráfico de drogas. Por eso es que además en esta audiencia que se retomó hoy, porque ayer habían tenido algunos problemas de salud sus integrantes, lo más probable es que la Fiscalía acredite en esta investigación todos esos delitos, porque por algo el tribunal concedió esta medida cautelar para 9 de los formalizados, que es la más gravosa, que es la prisión preventiva. Uno quedó con arresto domiciliario total. Habló con respecto a esto también el fiscal nacional, que dio cuenta de una investigación de largo aliento que se estaba realizando, pero va a quedar siempre esa duda, Pati, Humberto, si efectivamente tenían individualizado a este sujeto antes de que cometiera el crimen del Cabo Palma o no. Escuchemos lo que dijo el fiscal nacional con respecto a esta situación, en la cual por lo menos se desbarata una organización dedicada al crimen organizado tremendamente peligrosa en la región del Biobío. Solo se logra analizar superficialmente uno de los 6 teléfonos incautados, el que contenía aproximadamente 35 gigas de información. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectuada la extracción ahora requiere hacerse el análisis cabal de la información contenida en todos los aparatos electrónicos incautados. Se requiere además realizar peritajes contables respecto a la información bancaria, distinto del análisis policial que preliminarmente se hizo. Faltan aún respuestas de bancos, el tribunal las autorizó de todas en su momento respecto de los principales involucrados, sin embargo no todas han sido recibidas por el Ministerio Público. Hoy día, tanto la Fiscalía de Tarapacá, que es la fiscalía que fue designada antes de que asumiera, como aquella que se iba a abocar especialmente a la investigación del Tren de Aragua y sus ramificaciones, como el resto de las fiscalías del país, que les ha tocado investigar denuncias por delitos cometidos que responderían a esa organización, tienen causas pendientes o causas abiertas que persiguen delitos asociados, insisto, a esa red criminal. En particular en lo que se refiere a la ciudad de Concepción, nosotros hemos señalado reiteradamente que esa organización criminal no solo tiene actividades en el norte de Chile, sino que también hemos detectado actividades que se extienden hasta el sur. No puedo entregar, no corresponde que les dé detalles para poder asegurar su éxito de diligencias particulares que ya hemos estado realizando respecto de ellos. Tal como he señalado, el crimen organizado no nos va a ganar esta pasada. Bueno, esto seguramente va a incidir en la baja de delitos violentos que ocurren en la zona donde se desarticulan estas bandas organizadas. Ocurre generalmente que estas bandas son tan peligrosas y tienen una multiplicidad de delitos a los cuales se dedican que tras la detención de parte de estas bandas bajan radicalmente los índices criminales en lugares como Concepción, donde se desbarató esta banda y donde la mayor parte, 9 de los 10 sujetos formalizados, quedaron en prisión preventiva por varias razones. Primero, la alta pena que arriesgan, el peligro para la seguridad de la sociedad porque son bandas muy peligrosas y además el peligro de fuga porque la mayor parte son extranjeros que no tienen algunos residencia permanente en nuestro país, están de forma ilegal y para ellos es muy fácil escapar de Chile por pasos fronterizos no habilitados. Así que un duro golpe al crimen organizado, como se denomina, y lamentablemente nos tenemos que enterar de otra organización que funciona en Chile, del Tren de Aragua, esta vez en Concepción, que mantenía lamentablemente a mujeres cautivas dentro de algunos domicilios para ejercer el comercio sexual. Vamos a cambiar de información ahora.